Hola, ¿cómo están amigos todos? Bienvenidos a un episodio más de SEMA Conecta, el podcast oficial del capítulo estudiantil de mejoramiento de la autoconstrucción de la UPC. En esta oportunidad tenemos la dicha de tener al invitado especial, al ingeniero Oscar, que además de ser ingeniero civil, es especialista en costos y presupuestos. Asimismo, ha sido expositor en los diplomados como supervisión de obras en edificaciones, además en metrados y análisis de costos y presupuestos. También es autor de libros como Todo sobre presupuestos en edificaciones, que pueden encontrarlo en la página web de ingecivil.com. Asimismo, es gerente general de empresas tales como Arquitectura, Ingeniería y Construcción, Arquico, y la constructora e ingeniería inmobiliaria Cibeles Cincisac. Ingeniero, bienvenido a este podcast. Muchas gracias a SEMA Conecta, muchas gracias Camila, un gusto de poder compartirlo con ustedes. Cuéntenos un poco sobre usted para iniciar. ¿Qué es lo que le animó a estudiar ingeniería civil si hay tantas carreras? Mira, a mí desde el colegio, yo estudié en el Colegio Nacional, me gustaban mucho los números más que las letras, entonces ya había una tendencia a estudiar pues una carrera afines, ¿no? Matemáticas, digamos, ¿no? Wow. Entonces, bueno, mi mamá es profesora, ¿no? Ha sido una referente, y dentro de la familia había un tío que es ingeniero civil también, ¿no? Uh-huh. Y yo lo veía construyendo, lo veía viajando, ¿no? Y eso me llamó la atención, me agradó lo que él hacía, y alguna vez me invitó a una obra, y así joven, ¿no? Y me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, por esa razón, creo que me empujó bastante a estudiar esa carrera, ¿no? Uh-huh. Wow. Esto de la ingeniería civil es una de las carreras que más ramas de la investigación y de especialidad tiene. Justo de las muchas ramas que tiene la ingeniería civil, como el transporte, lo que es el tema de construcción inmobiliaria, también hay otra rama que son geotecnia y toda la parte vial, comunicaciones, puentes, estructuras. Usted eligió especializarse en todo lo que son costos y presupuestos. Cuéntenos un poco de cómo usted qué le inspiró a estudiar en esta rama de la ingeniería civil. Mira, en el tiempo que llevo, ¿no? Yo claro, como tienes razón, la ingeniería civil tiene muchas ramas. Yo he estado como supervisor, he estado como residente de edificaciones, obras de agua, desagüe, uh-huh. Supervisor en obras de túneles, de canales, o sea, irrigación, agua, desagüe, edificaciones. Pero me llamó más la atención el tema de costos y presupuestos, porque, o sea, hacer un análisis, ¿no? Es tener un tema de hacer una memoria de cálculo, ¿no? Y yo soy autor de libros, o sea, me di cuenta que me gusta investigar, ¿ya? Me gusta investigar, a veces los costos no los veía bien, tanto en las dos partes, ¿no? Como contratista, ¿no? Y también como supervisor, ¿no? Entonces me llamó la atención por esa razón, ¿no? Cómo tener un costo óptimo y sin copiar ni pegar, ¿no? Porque a veces optan y había problemas, ¿no? En el tema de costos, habían líos judiciales ¿no? Entre el contratista y la entidad, ¿no? Y bueno, me llamó mucho la atención por eso, ¿no? Uh-huh. Hay una frase que recuerdo cuando estaba estudiando el curso de costos y presupuestos que decía: no sirve de nada tener el mejor diseño, no sirve de nada tener el mejor sueño de la casa propia o de la edificación si no tenemos los recursos para hacerlo realidad o los recursos para que la obra se termine y se lleve a cabo correctamente. ¿Qué es lo que usted piensa al respecto?
Bueno, para hacer un buen costo, Ujú. aquí hay dos problemas, ¿no? Tenemos obras públicas y obras privadas, ¿no? Las obras públicas, pues las financia el Estado, y las obras privadas, digamos, uno mismo. Puede ser Mi Vivienda, puede ser, ¿no?, una empresa privada como la UPC, ¿no?, o Bacus, ¿no?, que es una empresa privada. Ujú. En obras públicas hay, hay muchas deficiencias en hacer los proyectos. No veo que hay muchos problemas, por ejemplo, en municipios, gobiernos regionales. No está bien hecho ese presupuesto. Claro, si no tienen mucha experiencia los profesionales que lo hacen, obviamente eso se plasma en el proyecto. Entonces, cuando se hace el presupuesto, digamos, ellos presentan un presupuesto y luego cuando se ejecuta ve que no están bien hechos, faltan cosas. Entonces el contratista, como está siendo perjudicado, judicializa la obra, ¿no? Hay como 10.000, eso dice la Contraloría General de la República, hay como 10.000 obras paralizadas. En cambio, en contraprestación, por ejemplo, ¿no?, la Universidad de Lima, ¿no?, por ejemplo, y estoy seguro que la OPC, para hacer sus obras, como los pabellones, edificios, contratan a profesionales top, o sea, lo mejor que hay, ¿no? Claro, obviamente le pagan más. Entonces tú, al tener un buen proyecto, un buen diseño, ¿no?, el contratista, por ejemplo, en obra privada es él el que hace el presupuesto. En obras públicas no, el consultor te hace todo, el expediente técnico. En obras privadas, Ujú. lo- el- el- solo le entregan los planos, la memoria descriptiva, especificaciones técnicas. Y el contratista se hace responsable del presupuesto, lo cual me parece mejor, no idóneo. O sea, uno mismo se responsabiliza el presupuesto, pero si ese proyecto lo ha sido hecho por profesionales de mucha experiencia, los top aquí, digamos, en el Perú, entonces obviamente el presupuesto va a estar bien hecho, ¿no? Uh-huh. Wow, y según su experiencia, ¿alguna vez ha tenido esa, como se dice, presión, esa presión de tener que hacer un represupuesto porque ya no hay el dinero, los recursos de los financistas para terminar el proyecto a cabo? ¿Qué ha hecho en esos momentos? Mira, esto me pasó en obras públicas, ¿no? En obras públicas, o sea, eh, por ejemplo, ahí en el sistema en edificaciones que se trabaja es esa suma alzada, ¿no? O sea, Ujú. el presupuesto es el que decide, ¿no? En ese caso, por ejemplo, no estaba la partida falso piso, pero sí estaba en los planos, y el sistema suma alzada dice que, bueno, eh, si está en los planos, y bueno, por más que no esté en el presupuesto, el contratista lo tiene que hacer, en este caso gratis, ¿no? Entonces ahí no hay nada que hacer, porque eso dice la ley. Eh, pero el cliente, en este caso la Municipalidad de Piura, pidió hacer unas obras adicionales. Cuando la entidad, pues, te pide hacer obras que no están contempladas en el presupuesto, se hizo un presupuesto de ese adicional, ¿no? Ese Ah. adicional. Bueno, eso es lo que me pasó en esta obra. Y bueno, se perdió en la pérdida de falso piso que se tuvo que hacer gratis, ¿no? Porque en obras públicas a veces hay muy poco tiempo para revisar los proyectos, ¿no? Entonces, el que es el contratista a veces está desesperado por conseguir obras, porque con eso mantiene a su personal. Entonces, no, lo revisa así rápidamente, y firma y presenta, y a la hora de la ejecución se ven todos los problemas, ¿no? Uh-huh. Wow, ingeniero, es muy importante como tener siempre los lineamientos desde un inicio y sobre todo los recursos que disponemos desde el inicio para poder administrarlos y gestionarlos a lo largo del proyecto. Con respecto a este tema, le comento que según Capeco, en nuestro país, más del 80% de viviendas construidas son de manera informal. Respecto a esto, los integrantes del capítulo SEMA nos han enviado preguntas para hacerle. Una de esas preguntas es, ingeniero, ¿cómo definiría la importancia de la gestión de costos
costos en la construcción, tanto en el sector formal como en el informal? Miren, en el sector formal, creo que ahí no hay problemas, ¿no? Porque Ujú. tienen recursos, ¿no? Pueden tener, otros sacan préstamos con los bancos, hacen su financiamiento, pero se aseguran que la construcción esté muy bien hecha, ¿no? Lo clásico, pues, es contratar a un maestrito de obra, ¿no? No tienen la supervisión de parte de un ingeniero y la obra le va a salir bien, ¿no? Y puede haber un sismo. El Perú es un país que tiene estos problemas, estos fenómenos. Claro. Entonces no le va a pasar nada, ¿no? O sea, hacen una buena inversión. En cambio, por el otro lado, el informal, pues lo hace un maestrito, no se sabe si tiene experiencia, no conoce mucho, no conoce el tipo de suelo, entonces lo edifica, lo construye a su criterio y no hay una inversión, claro, obviamente, ¿no? Y ¿no? El propietario piensa que está bien hecho, pero con el tiempo, ¿no? Se ha demostrado, pues, que en una autoconstrucción informal, ¿no? Ante un pequeño sismo la casa se comienza a rajar, tal vez se comienza a hundir el terreno, no se ha visto el tipo de suelo, y eso fue lo que pasó en Ica, pues, ¿no? En el terremoto que tuvimos, si no me equivoco, fue el 2007, ¿no? Y que creo que un hotel se hundió un piso abajo, ¿no? Uh-huh. Y usted, ingeniero, ¿qué diferencia encuentra en las estructuras de costos de una edificación formal o una de construcción formal y una construcción informal? ¿Cuáles serían esas principales diferencias? Bueno, las principales diferencias, como te digo, son en el tipo de suelo, ¿no? Mientras que en el otro lado, pues, analizan el tipo de suelo para ver qué tipo de cimentación hay en el otro lado. ¿No? Por más que haya arena, le hacen su excavación de su cimiento de 1 metro, ¿no? Entonces, cuando sabemos que uno debe ¿no? cimentar en terreno firme, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una diferencia, tal vez en la estructuración de las columnas, ¿no? Lo ponen muy distante o utilizan muros pandereta, digamos, que son muros tubulares, no son estructurales. Claro. Entonces, ante la presencia de un sismo, pues, ¿no? O sea, se comienzan a rajar los ladrillos, se comienza a sentar el terreno. Entonces, y la parte estructural es la parte clave en una vivienda, ¿no? Sobre todo que estamos en un país sísmico. Uh-huh. Y coméntenos, ¿cuáles son los factores que hacen que las construcciones informales, ya que estamos hablando de tema de costos, sean, entre comillas, más económicas a corto plazo? Por favor, ¿podrías repetir eso que no lo... ¿Cuáles son como los factores? O sea, puede ser que sea un factor que las personas piensen que voy a gastar menos dinero en mi casa. Otro factor puede ser de que lo voy a encontrar los materiales baratos, pero en un lugar que no está certificado de esos materiales, que no tenga certificaciones internacionales los materiales y cosas así. Según su experiencia, ingeniero, ¿cuál ha visto que han sido esos factores que las personas deciden hacer su construcción informal? ¿O las razones? La falta de conocimiento. A veces no saben cuáles son los trámites para sacar una licencia. Wow. No saben que tal vez en el municipio hay un área donde hay ingenieros donde se les puede consultar, ¿no? Entonces, falta de conocimiento. Hay personas que no tienen muchos recursos, inclusive que su vivienda lo hacen por etapas, ¿no? Ya, lo hacen por etapas, demoran tiempo, ¿no? Varios años inclusive, ¿no? Pero es la falta de conocimiento, ¿no? Tal vez el Estado debería hacer una difusión, ¿no? Oye, mira, tú estás construyendo, pero mira, acá hay personas que te pueden asesorar, ¿no? Para que hagas tu vivienda bien, ¿no? Entonces, yo pienso que esa es la parte más fuerte, ¿no? Porque hay mucha construcción, sobre todo en los conos, ¿no? En los conos donde al municipio tal vez lo ven como una cosa negativa, como un enemigo. Como el enemigo.
que Claro, sí. Entonces no deberían ir hay mucha gente de provincia, ¿no? Lima es un sitio de provincianos, ¿no? No, ya no hay exactamente. limeños acá, ¿no? Vienen un montón, como por allá, por su distrito lo han hecho de esta forma, lo piensan replicar, ¿no? En cierta forma vienen muchos de sitios rurales, ¿no? Entonces el Estado allá los tiene abandonado y eso de allá lo replican acá y ahí viene el problema, ¿no? Esas personas, muchas personas son comerciantes, ¿no? Que tienen su dinerito, inclusive pueden financiar cosas pequeñas tal vez con los bancos. O sea, de haber dinero, hay, aunque sea poco a poco, lo construyen como se ve por etapas, pero es muy importante ahí pues el conocimiento, ¿no? Que tienen que haber ahí un ingeniero para que los pueda orientar, saber que lo que está haciendo el maestrito lo está haciendo bien, ¿no? Ujú. Ingeniero, desde el punto de vista de costos y presupuestos, ¿qué problemas puede tener una familia o una persona que construye sin asesoría técnica? Porque usted ha mencionado algo muy importante. Hay personas que ven al municipio como enemigos o como alguien que va a impedir que haga en realidad esa construcción. Ya, o sea, me comentas cómo debe haber un acercamiento entre la persona y el municipio, eso es lo que... Sí, la pregunta exacta es desde el punto de vista de costos. ¿Qué Sí. problemáticas hay a largo plazo cuando una persona no está relacionada o construye sin asesoría técnica? Bueno, lo barato sale caro, pues, ¿no? Eso me lo dijo mi abuelita y le va a salir recontra caro, porque si uno hace un comparativo entre un ¿Mm? costo formal e informal, ¿Ya? ¿ya? El costo informal al último en el tiempo le va a salir mucho más caro que el costo formal, ¿no? Y todo esto parte de una supervisión, un asesoramiento, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Puede ser un 50% más, inclusive la parte informal puede perder toda su casa, ¿no? Rajaduras, se derrumba en un sismo, ¿no? Y a veces también está el maestrito, ¿no? Hace de consultor, de supervisor y le dice, por ejemplo, oye, vamos a comprar a las Malvinas aquí en Lima, ¿no? Y ahí sabemos que no venden cosas baratas, pero venden cosas adulteradas, cosas falsas, ¿no? Entonces, al último le va a salir recontra caro eso, ¿no? Claro, Ujú. como se dice, las cosas Bamba sin certificación, que ahí también, por ejemplo, hay muchas marcas, por ejemplo, en Excom, que explican cómo reconocer si el material es original. Porque en el tema de cableado, usted no me va a dejar mentir, pero hay mucha falsificación en cómo hacen para que el cable parezca original. Y entonces las personas, por reducir costos, compran cables Bambas y al final dicen, ay, hubo un cortocircuito en mi casa. ¿Por qué? Pero si esa era la marca que me habían dicho que era original. En el tema de costos y en el tema de materiales, hay bastantes problemas que uno no ve a largo plazo. Por ahorrar unas monedas actualmente podemos comprar materiales Bambas, materiales no certificados, usarlos en la vivienda que nos va a salvaguardar el resto de nuestras vidas y va a ser el techo para nuestra familia y no vemos ese riesgo que puede provocar a largo plazo. Según su experiencia, ingeniero, ¿cuál ha sido el mayor desafío que ha afrontado respecto al costo y presupuesto a lo largo de su formación? Ya, bueno, en este caso, bueno, yo también he trabajado en el municipio del Agustino, Ujú, ¿no? Y también pues ha habido esos problemas de la autoconstrucción, ¿no? Eh, bueno, en el municipio, bueno, en este caso, ¿no? Bueno, sí compraban materiales adecuados a un distribuidor, ¿no? ¿No? Que tenía precios adecuados, ¿no? ujú. En este caso, en el problema de costos, no viene un problema, porque yo mayormente he trabajado en la parte formal.
Pero yendo a supervisar, tal vez hay una pista, una vereda, ahí en los cerros o en las laderas, veía eh, mucha autoconstrucción sin supervisión, ¿no? Y uno se miraba y pensaba, pucha, de acá a unos años esta casa, digo, ya no va a estar, ¿no? Porque no, el suelo lo veía arenoso, o sea, la cimentación muy no tan profunda. Entonces dije, esto con el tiempo se va, ¿no?, autodestruir, ¿no? O sea, por movimientos sísmicos se va a volver inhabitable y por no haber invertido tal vez en materiales buenos, no veía muchos ladrillos pandereta, donde debió hacer esos ladrillos King Kong, ¿no? Claro, en las empresas que yo he trabajado mayormente son empresas privadas, ¿no?, que han hecho proyectos inmobiliarios y ellos saben que, bueno, hay una garantía con el cliente, ¿no? 7 años, ¿no? Entonces, acá eso te da el poder de la formalidad, ¿no? Esa garantía, ¿no? Entonces, en la parte de costos y presupuestos, eh, no, no he tenido ese problema, pero sí me acuerdo, era una obra privada en Breña, estaban haciendo 40 departamentos, ahí sí hubo un problema estructural, ¿no? Y me sorprendió, ¿no? Porque el, lo había hecho un ingeniero, ¿no? A veces, en ese caso puntual, ¿no? En ese caso puntual, profesionales en el mercado hay bastantes, ¿no? Pero los tops, ¿no? Para obras privadas siempre te cobran un poco más, digamos, ¿no? Entonces, ya habían hecho la edificación, ya en un edificio, ¿no? Era de 7 pisos y se rajó, ¿no? Desde el primer piso, una pared hasta el primero, ¿no? Entonces, bueno, la preocupación del dueño, porque justamente ahí está la garantía, pues, ¿no? Con los Claro. clientes, ¿no? Está la garantía y el dueño llamó a otro estructural para que le revise y hubo el cálculo anterior no estaba bien hecho, ¿no? Entonces fue Wow. por el problema que este ingeniero que hizo inicialmente, ahí había fallado en su cálculo. Y luego él después lo reconoció, ¿eh? Ujú. Y ahí, por ejemplo, el dueño, tal vez por escatimar gastos entre uno y otro estructural, ¿no?, tal vez no tenía mucha experiencia, entonces tuvo que reparar todo, ¿no? Una placa desde el primer piso hasta el 7.º piso, ¿no? Y con eso lo solucionó. Pero ahí me refiero ahí al costo del proyecto, ¿no? De los materiales, no. Wow. Los materiales siempre todo premezclado a una buena empresa, ladrillos fabricados no en fábrica, no he visto problemas de costos, ¿no? Claro, ¿no? O sea, ponen buenos materiales, ¿no? En este caso fue un problema estructural porque falló en este caso el civil, El pues, ¿no? estructural, ingeniero. Ujú. También, compañeros, los que están viendo este podcast, tienen que dejar sus comentarios si tienen alguna pregunta sobre costos y presupuestos. El ingeniero va a estar súper contento en responder. Asimismo, nos han enviado una pregunta para usted. Ingeniero, ¿qué consejo le darías a alguien que está por construir su vivienda sin un profesional? Ya, el consejo que te doy es que descartes eso, pues obviamente, ¿no? Ya, anda al municipio de tu zona, por más alejado que estés, anda a la gerencia de desarrollo urbano o la gerencia de obras, todo municipio tiene ese departamento y pide que lleva tu plano, ¿no?, impreso, llévalo y pídele una opinión. Mire, ingeniero, este es mi plano, no sé qué le parece. Invitarlo ahí a la obra para que pueda supervisar, para que no tener problemas, ¿no? Creo que el alcalde en este caso quiere que su jurisdicción pues
no haya este tipo de problemas. Pueden haber accidentes mortales, fatales, ¿no? Ante un sismo. Y le recomendaría eso, no, inclusive que tal vez el municipio le recomienda, hay maestritos, yo te digo, en cuanto a los maestros de obra, hay unos que tienen experiencia y hay otros que son pseudo maestros, que simplemente dicen, yo soy maestro de obra, pero en realidad no tienen experiencia. Entonces, yo particularmente conozco a uno que tiene como 30, 40 años de experiencia. Y acá por mi zona, como los vecinos tenemos grupo de WhatsApp, oye, ¿no conoces un maestrito? ¿No conoces? Y yo sinceramente les recomiendo, ¿no? Mira, acá tienes esta persona, ¿por qué? Por su experiencia, porque por acá ha construido muchas casas, 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, y no ha pasado nada, ¿no? ¿Ya? Entonces esos puntos son importantes, ¿no? Que le revisen su proyecto, porque tal vez a veces el proyecto le alcanza a un dibujante que no tiene experiencia, o el mismo maestrito hace su plano, ¿no? Y eso no es así, pues, no es así. El proyecto es clave, el diseño, como también pues la supervisión, que no tiene que ser permanente, pueden ser de tiempo en tiempo, ¿no? Y comprando los materiales también adecuados, ¿no? A veces el maestrito que no tiene experiencia, ¿no? Por decir, ¿no? Le pone un fierro a la columna de 5 octavos o de 3 octavos, y el dueño que no sabe, simplemente compra, ¿no? Claro, ellos piensan que teniendo el fierro más grueso no va a pasar nada, ¿no? Pero eso no es ingeniería, pues ingeniería es también en la parte de costos, optimizar el costo y que no pase nada, ¿no? No es meter materiales caros, y el dueño ni enterado, pues, ¿no? Uh-huh. Claro, es muy importante también darle a conocer y capacitar al cliente o al dueño qué está comprando, cuáles son los materiales que va a adquirir para esa vivienda o para su construcción. Ingeniero Oscar, tenemos ya la pregunta final de este podcast tan fructífero. La pregunta sería, si usted tuviera que retroceder el tiempo cuando usted estaba estudiando en la universidad, ¿qué consejos se daría a ese chico que estaba en la universidad estudiando costos, estructuras, análisis estructural 1, tecnología del concreto? ¿Cuáles serían esos consejos que nos quisiera compartir? Ya, o sea, logres algo, tienes que sacrificarte. Yo, por ejemplo, yo estudié en una universidad estatal, yo estudiaba y trabajaba, pero también lo hacía desde muy joven, a 12, 13 años. Mi mamá tenía una peluquería, ¿no? Yo le ayudaba a cobrar. Luego pasó a una mueblería, ¿no? Vi como poco a poco se iba creciendo y eso me dio a mí responsabilidad, o sea, me costaba, ¿no? Claro. Entonces, cuando tomé la carrera, ¿no? Entonces yo tenía ahí una responsabilidad, ¿no? O sea, trabajaba, estudiaba, hacía mis trabajos. Entonces, la recomendación es, ¿no? Para que llegues a algo, pues a ser profesional, ¿no? Hay un precio, ¿no? Y ese precio, pues, muchas veces va a ser tu sueño, no ir a reuniones, no ir a fiestas, pero eso luego, cuando termines la carrera, vas a sentir una satisfacción, una alegría tan grande que todo eso, las fiestas que no tuviste, después seguro vas a tener, ¿no? Todo viene después por añadidura, ¿no? ¿Cómo seguirlo en sus redes sociales, por favor? Que ya nos queda poco para terminar el podcast. Ok, o sea, me encuentras en el Facebook como Oscar Rafael Bustamante, también en el Instagram. También tengo mi página web donde están mis publicaciones. Yo soy investigador, tengo mi carnet ahí del municipio. Mi página web es increíble, ¿no? El dominio, ¿no? No sé cuántos años tendrá, 15, 20 años. Encontré ING Civil, o sea, tiene las iniciales de ingenieriacivil.com. O sea, facilito lo encuentras, ingcivil.com. Y ahí vas a ver mis publicaciones, mis trabajos, una descripción de mi biografía. Y te invito pues a que me sigas, también estoy en TikTok, donde doy yo seminarios libres, ¿no? Y vas a poder aprender, ¿ok? Así que todos están invitados y los felicito pues a CEMAP